Soy Iván de la Nuez, ensayista, comisario de exposiciones, y estoy aquí en Casa de América para hablar del Caribe como una manera de reinventar o construir o reconstruir Occidente de una manera lateral. Es la idea que yo tengo y en la que he venido explorando en mis libros, en mis proyectos de exposición, etc. Bueno, creo que si de algún modo el Caribe ahora está siendo en los últimos años revisitado y revisado esta zona de Europa, en particular desde España, en Barcelona también, es porque ofrece algunas respuestas y sobre todo muchas preguntas a lo que entendemos por cultura occidental. Creo que el Caribe reconstruye y restaura la cultura occidental desde una particular manera, generalmente insular, lateral, a veces periférica, a veces marginal, pero también nuclear y central. El Caribe es el lugar donde hay la gestión y la digestión de casi toda la cultura de Occidente desde los inicios de la modernidad y el Renacimiento, con la colonización, la conquista de América. Y creo que no es casual esta revisión de qué es lo que nos puede ofrecer. Y sin duda eso tiene que ver también con temas que pueden parecer distantes o que no están del todo atenazados o no están conectados y que van desde qué hacer con las colecciones coloniales de los museos hasta si vamos a tomar la idea de una crisis trágica y totalmente continua de Occidente, o si tenemos alternativas para esa crisis. Y en eso es lo que estamos y en eso es lo que vamos a trabajar nosotros. Sí, ya hay una película, una comedia que se llama así, pero a mí me pareció jugar con esta idea que no es exactamente latinoamericana, no se usa mucho en el lenguaje latinoamericano, en buena parte de los países hispanoamericanos, que es esto de que parezca un accidente, es decir, te vamos a matar, pero vamos a intentar que parezca que ha sido accidental. Es el lugar del azar. En este caso yo cambio accidente por occidente porque parto de una serie de poéticas que desde Aimé Césaire o René de Pestre, cuando hace ese poemario que es un manifiesto vudú, dice él, que dice, bueno, yo estoy escribiendo, yo lo que quiero es un arco iris para el occidente cristiano. Bueno, hay gente que le da por lo multicultural y yo creo que el Caribe, a partir de estos escritores, lo que hacen no es multicultural, sino multicolor, irisando lo que es Occidente. Date cuenta que en el caso de mi charla hay 3 grandes capítulos por los que voy a llevarla, no quiere decir que sean los únicos que hay que tratar, que es el de la colonización, el de la plantación y el de la revolución. Son 3 grandes sistemas visuales que son también sistemas filosóficos, sistemas políticos y son también grandes momentos históricos y también grandes hecatombes históricas. Esos 3 grandes momentos y por eso me gustó jugar con eso porque creo que desde poder resituar a Shakespeare en la izquierda antillana hasta poder revisar la cartografía de Occidente como hacen los artistas actuales que pueden estar en esta exposición, lo cierto es que el Caribe ha sido eso precisamente que digo, ¿no? Un proceso de digestión de la cultura occidental, un proceso de ingestión y también un proceso de excreción de otra manera de esa cultura. Y ahí es donde estamos. Sí, por ejemplo, es muy interesante cuando hablamos de la plantación o la colonización, siempre nos gusta colocarlo en un tiempo histórico y en un espacio. O sea, está lejos, está antes y está allá. Y el caso es que no nos damos cuenta que a veces desde la publicidad, desde toda la iconografía contemporánea, que no es solo arte o no es solo fotografía, sino que puede ser en marcas, en anuncios, etcétera, eso continúa. Se habla mucho de la plantación como el barracón de esclavos, como la esclavitud, etcétera, y eso hay que hablarlo continuamente porque fue prácticamente un holocausto de esas poblaciones que fueron esclavizadas en África y en Asia también. Pero a mí me gusta hablar de la plantación mutante,
que es lo que tenemos hoy en el resort turístico, en las bases militares y en todo esto en las cuales el Caribe es pródigo también. Y cuando hablamos de economía de servicios, también me gusta hablar de que nosotros somos a veces cómplices o partícipes o también elementos críticos de algo que se llama cultura de servicios, o que deberíamos llamar cultura de servicios, que es cómo poner en juego una cultura que se espera para el otro. Y entonces por eso me gusta hablar en esos términos, no olvidar la historia, pero decir que son cosas que están pasando ahora mismo en el año 2024, en el siglo XXI. Hay muchas representaciones, hay tantas representaciones como artistas. He visto colegas que han pasado por aquí antes que yo, he estado muy atento a la web y creo que todos estamos de acuerdo en que el Caribe es un mundo infinito, o sea, no se acaba. Está el dicho ese de que todo lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, todo lo que sucede en el Caribe no se queda en el Caribe. Y por eso sería injusto, voy a decir algunas, plantear que hay un solo camino, ¿no? Evidentemente en la colonización tú puedes hablar desde las cartografías que ocurren sobre el barco de esclavos, por ejemplo, que puede ser una obra de Manuel Mendive de los años 70, pero también Rogelio López Cuenca, que es un artista malagueño, contemporáneo, conceptual, tiene toda una cartografía del barco de esclavos. Hoy en día tú puedes hablar, en el caso de la revolución, me interesa muchísimo, por ejemplo, que el Caribe dio lugar a la foto posiblemente más difundida del siglo XX, que es la foto del Che de Korda, y yo lo que hago es entonces ver las mutaciones de esa fotografía, que han sido como el símbolo de la revolución y también han sido también colonización, plantación y poca revolución, porque terminan siendo como iconos de la moda, etcétera, ¿no? Entonces, me interesan esos artistas que frente a una iconocracia tan poderosa como puede haber sido la de la colonia española, o la de las revoluciones en el Caribe, o la de la guillotina, por ejemplo, que aparece en las novelas de Alejo Carpentier y que vienen como la gran maquinaria de la modernidad también, no solo el central azucarero, es la guillotina también. Pues también decir que frente a esa gran iconocracia, que son poderes incontestables de las imágenes, hay una especie de iconofagia, que son los artistas que a mí me interesa, que lo que hacen es deglutir esas imágenes de manera crítica e intentar crear otro imaginario, que no solo se basa en el decir que no o en el imitar a esas grandes iconografías que construyeron la idea del Caribe, sino que se diluyen también a través de las aguas y nos llegan aquí de una manera distinta, ¿no? Y que puede ser incluso más sutil, puede ser irónica, puede ser a veces incluso hilarante, cómica, trágica también, y es por ahí donde intento llevarlo y por donde he intentado llevar mis libros también, que tienen que ver con esta temática. Es decir, yo no estoy diciendo todo el tiempo que soy un antillano ni que estoy reivindicando nada, pero sí el fluir de mis textos o de mi experiencia, de mi biografía, etcétera, sí lo es. Es un personaje mutante que va transcurriendo entre ese Caribe y este Mediterráneo actual, que se encuentran y van constituyendo algo así como una especie de archipiélago que es real, pero también es metafórico. Bueno, realmente el libro tiene su origen en enero del 2015, cuando yo voy a darle de baja a mi padre de su cartilla de racionamiento, que es la libreta de abastecimiento en Cuba, y cuando recojo la cédula mortuoria o el certificado de la certificación mortuoria, resulta que estaba mi nombre, el muerto era yo. A partir de ahí, creo que conseguí moler esa experiencia. Yo soy lento escribiendo, no lo saqué enseguida, el libro salió 5 o 6 años, 7 después, y lo que me puse fue a pensar en las ventajas de estar muerto. Y hice algo tan antillano, tan caribeño como convertirme en un fantasma, en una especie de zombie, que se sintió liberado para leer el mundo y me hizo entrar de otra manera a temas que siempre he tratado, porque yo siempre me voy repitiendo, lo voy reciclando en libros como La Balsa Perpetua, El Mapa de Sal, Fantasía Roja, que como tú ves son libros como acuáticos, son libros que se van y vienen, son mareas
Y en esa marea me pareció interesante empezar por mi certificado de defunción y terminar por preguntarme qué cosa era hacer posmo hoy en día, cuando todo el mundo habla de posmo atacando la posmodernidad, pero yo hablaba de posmo como postmortem, ¿no? Y si de ahí podía salir algo.